¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Con total transparencia, como nos gustaría que nos vean siempre a quienes siguen a Cerebros Políticos. Debo decirles que esta entrevista se marca dentro de un diluvio, agua bendita como algunos dijeran. Pero el hombre que tenemos como invitado, un amigo, un servidor público, empresario exitoso, ejecutivo y demás, no le ha parado a ello y está aquí con nosotros. Me refiero y tengo, de verdad es un honor para mí tener al ministro de la Presidencia de la República Dominicana, el buen amigo Joel Santos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo y muy contento de estar en esta importante conversación que estoy seguro que será bastante animada. Gracias, ministro. Primero que todo, debo preguntarle de manera muy clara, aunque he notado, porque he tenido la oportunidad de trabajar a su lado en algún momento, ¿por qué un hombre tan exitoso del ámbito privado, 25 años de carrera, ejecutivo de importantes grupos bancarios y comerciales, ha hecho un camino extraordinario en el ámbito del turismo? ¿Por qué embarcarse en la política y sus consecuencias? Bueno, yo creo que uno siempre tiene pues esa inquietud de ver cómo uno puede impactar cada vez más a una cantidad mayor de personas. Yo creo que ese reto adicional, y yo creo que lo he podido comprobar en mis acciones diarias ya como ministro de la presidencia, pues uno siempre busca ese elemento adicional. Además, sí debo reconocer de que siempre me mantuve a cierta distancia de la política partidista, por lo menos unos años atrás, porque decía con quién voy a trabajar. Y creo que, y debo reconocer que tenemos hoy día en el presidente de la República una persona a quien conozco por muchos años, con quien comparto los mismos valores y me he sentido así. Además de que es una persona de que ha tomado el riesgo, porque también viene del sector empresarial, y le ha pedido a sus relacionados que den el paso con él. Entonces, si uno ve que una persona como él da ese paso, dice, ¿por qué no también? Si uno tiene esas mismas inquietudes, ¿por qué no hacerlo? Como digo yo utilizo mucho, a lo largo de toda mi vida, he utilizado mucho el deporte como para poner ejemplos, porque considero que los deportes tienen mucho que ver con la vida. Si usted tiene a jugadores de los mismos valores tuyos en el terreno de juego, ¿por qué mantenerse sentado en las gradas observando el juego desde fuera? Ministro, hablando de deporte, hace muchos años yo lo veía ya practicando una diversidad de deportes, un tenista, madrugador de hecho, y ahora más todavía para encontrar un poquito de tiempo para usted. Pero quisiera preguntarle, porque siempre hay estos rumores de que el presidente es un hombre sin horario, que eso de sol a sol, de luna a luna. ¿Cómo es un día desde la presidencia de la República? Bueno, la realidad es que desde mi punto de vista, lo primero es que no son rumores. Es un presidente que arranca temprano y termina bastante tarde. Y pues uno tiene que adaptar el horario a esa realidad trabajando de cerca con el presidente de la República. Y como bien tú dices, el deporte es algo importante para mí y los días míos comienzan con el deporte, ya sea haciendo ejercicio en la casa o, como bien tú mencionas, jugando tenis, que son las dos cosas que me he mantenido particularmente haciendo. Soy golfista también, pero el golf se me ha quedado un poco de lado en esta circunstancia. Soy nadador también desde niño y de vez en cuando también aprovecho y hago mi natación, como dice, pero lo tengo que hacer. Por suerte soy mañanero. Al ser mañanero me puedo levantar a eso de las 5:30 de la mañana, practicar el deporte y estar a tiempo para llegar al Palacio Nacional o donde quiera que deba de estar. Bastante temprano también. Algunos días debo salir de la ciudad en actividades relativas al Ministerio de la Presidencia. Pero sí, los días son largos y bastante intensos. Yo tengo que combinar las funciones directas que tengo como ministro de la Presidencia, los proyectos que se llevan también desde el Ministerio de la Presidencia, y también tengo que cumplir con los requerimientos que me hace directamente el presidente. Entonces, en el balance de todos esos factores, sea en el Palacio Nacional, sea
fuera de la ciudad, porque este trabajo requiere de estar constantemente viajando al interior, lo cual es una de mis satisfacciones, debo decir. Pues sin lugar a dudas, se te pasa el día y mi día termina más o menos, dependiendo del día. Mi día de trabajo termina entre las 9 y 12 de la noche. Muy rara vez antes de las 9 de la noche. Y sí, yo mismo me corto a medianoche para no... O sea que usted está durmiendo, ¿qué? ¿4 horas? ¿5 horas? No. Yo estoy durmiendo entre 5 y 6 horas, sí. Más o menos, dependiendo. Ministro, ¿esto tenía un costo personal para usted? Porque usted es esposo, padre de familia. ¿No le reclaman en la casa alguito de tiempo para los suyos? Bueno, la realidad es que sí. Hay que reconocer que el ser ministro de la presidencia requiere de un sacrificio personal. Yo sé que mucha gente lo ve desde afuera y dice qué bonito trabajando. Y es bonito porque creo que debemos hablar de las satisfacciones que trae la función, lo cuales son muchas. Y claro que están por encima de los sacrificios, eso hay que reconocerlo. Pero sí te demanda un sacrificio personal, sí te requiere reevaluar el tiempo de calidad que pasas con tu familia. Es decir, uno tiene que aprovechar ese corto tiempo y ser todavía mucho mejor en lo que uno hace. Yo tengo, obviamente estoy casado, mi esposa es política, eso es una ventaja desde ese punto de vista. Entiende. Por lo cual entiende esa realidad. Tengo hijos de diferentes edades, que van desde mi hija más grande, que tiene 25 años, hasta la más chiquita, que tiene 2. Y la niña de 2 años y medio, pues me demanda más tiempo que todos. Claro. Pero ella, hasta ella ha entendido, ya, porque realmente se ha adaptado a mis horarios y ese tipo de cosas. Pero sí requiere un sacrificio personal, sin lugar a dudas. Ministro, cuando en julio del año 2022, creo que cambió su vida en diversos aspectos. En ese momento usted era gerente de AFP Reservas. Y en esa noche yo lo conocía, pero no a un nivel profundo, pero sí me pude palpar que esa noche el presidente de la República había nombrado, valga la redundancia, a un hombre del presidente en el Ministerio de la Presidencia de manera interina en ese momento. Usted ya posteriormente fue ratificado ya de manera formal. ¿Cambió su vida esa noche? ¿Cómo fue ese primer momento de que le informaran? Porque cuando el presidente le pide algo, no le puede decir que no. Y menos si él a mí. Él sabe y lo sabe de hace muchos años, porque tenemos muchos años de trabajo político. Quizás eso también vale la pena explicarlo. Pero sí, definitivamente cambió la vida. ¿Cómo fue esa noche cuando lo nombran y sale el decreto? ¿Se le llenaron el teléfono de mensajes? ¿Qué usted pensó que podía pasar? Bueno, hay que decirlo, yo recibí la información un sábado en la noche, fue que se me hizo la solicitud y el decreto salió, creo que fue un lunes, si mi memoria, o un martes. Ya tengo que afinar eso. Recuerdo más el evento del sábado que el decreto en sí. Pero la realidad es que sí, comenzaron a llegar los mensajes, algunos dándome mucho aliento. Siempre hubo mucha sorpresa porque fue sorpresivo, sin lugar a dudas. Pero yo no titubeé en ningún momento. Es decir, como dije, tengo una relación de larga data con el presidente. El presidente sabe que siempre he tenido la disposición de colaborar con él donde sea necesario. Y pues mi cabeza estaba más ya ese día pensando en cuáles eran los temas que yo iba a tener que abordar, porque no es lo mismo, y eso es importante, no es lo mismo comenzar, por ejemplo, el 16 de agosto del 2020 en una función donde todo el mundo está iniciando. Yo sí tuve la oportunidad de hacer eso en AFP Reserva el 16 de agosto del 2020. Y todo el mundo iniciando, pues todo el mundo va en línea. Claro. Que montarte en un tren corriendo es diferente.
Así. Y básicamente tú tienes que rápidamente adaptarte a la velocidad del tren para poder montarte. No es que el tren esté esperando por ti. Y sabes que tu periodo de adaptación va a ser más corto. Porque tú tienes que rápidamente alcanzar en tus funciones a las cosas que ya se están haciendo. Por lo tanto, la dinámica es mucho más rápida, es diferente y tú tienes que ir combinando tus acciones rápidamente con el aprendizaje. Claro. Ministro, tiene décadas trabajando el tema del turismo. Usted, de hecho, es un empresario del ámbito del turismo. Levantó informaciones importantes en el marco de la campaña para que el PRM preparara un plan de gobierno acorde con la realidad. Participó también del plan de gobierno per se del entonces candidato, hoy presidente de la República, Luis Abinader. Muchos lo teníamos como candidato indiscutible para el Ministerio de Turismo. Quisiéramos saber ya, cuando ya usted es ministro de la Presidencia, todos los ministerios son importantes, pero si tuviéramos que hacer un símil, no sé si usted está de acuerdo conmigo, es que el Ministerio de la Presidencia es prácticamente un primer ministro en otros sistemas políticos. Por tanto, más alto de ahí creo que no se puede llegar, por lo menos en el Ejecutivo, a excepción de la Vicepresidencia y la Presidencia de la República. Estuvo entre sus anhelos alcanzar el Ministerio de Turismo. ¿Sigue estando ese anhelo? ¿Cómo visualiza ese ámbito al cual usted le ha dedicado tantos años de su vida? La verdad es que en la política, a diferencia del sector empresarial, yo en el sector empresarial sí siempre me he ido trazando metas específicas, hitos específicos, y lo he ido persiguiendo y los he ido alcanzando. Esa ha sido mi vida empresarial. Lo mismo para las empresas en las cuales pues he sido o soy accionista, además. En la política lo veo diferente. Y creo que eso me ha ayudado precisamente el ser empresarial. Fíjense la ironía. El haberlo perseguido en el sector empresarial me hace pensar diferente con respecto a la política. Porque lo primero es reconocer la diferencia que hay entre una cosa y otra. En la política, y yo creo que esto es importante porque muchas personas se frustran en ese proceso. Las definiciones de los gabinetes y de los equipos políticos, una vez se pasa de una victoria electoral a las posiciones, son muchas las variables que entran en juego. Muchas variables de las cuales uno tiene muy poco control. Y por eso usted ve que la gente se frustra. Bueno, que yo quería esta posición y me tocó otra. Bueno, pues yo por suerte no he sufrido eso. Porque lo primero que un político tiene que entender es que una vez como dicen, la arena se sienta y viene la toma de decisiones, usted tiene que saber que no es la posición que le va a servir a usted, sino que usted le va a servir a la posición. Por lo tanto, usted tiene que colaborar con el presidente, y los que están más cercanos al presidente son los primeros que tienen que tener claro que no pueden ellos aspirar a posiciones específicas. Usted va a caber en un rompecabezas para colaborar con un gobierno. Por lo tanto, sí se rumoraron diferentes posiciones para las cuales yo iba. El Ministerio de Turismo, obviamente, por razones naturales, era la más vista. Pero yo siempre mantuve mis aspiraciones abiertas, al grado de que me sorprendió la de AFP Reserva. Me tomó totalmente por sorpresa. Yo ni siquiera la visualizaba. Para mí fue una experiencia extraordinaria, debo decir. Una industria de gran crecimiento y de gran impacto para la economía. Y claramente lo mismo me está pasando con el Ministerio de la Presidencia. Hoy sí debo decir, o puedo decir con fe, que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de alcance, desde el punto de vista de impacto, el Ministerio de la Presidencia es lo mejor que me ha pasado. Me gusta esa transversalidad a través de todos los sectores.
lógicamente ha cambiado mi forma de pensar de muchas cosas. He visto el impacto social de primera mano. Ahorita comentaba lo importante y lo interesante que son esas actividades en el interior, donde uno entra en contacto directo con la población, con sus necesidades. Uno tiene la oportunidad de impactar familias de manera directa en los distintos proyectos que se manejan del Ministerio de la Presidencia, colaborar directamente con el presidente. Y voy más allá. Algo que yo nunca visualicé en lo cual iba a participar. Es lamentable la participación, y ahora me voy a explicar, pero la verdad que quizás de las cosas que mayor aprendizaje me ha dejado en la vida, que es el atender las situaciones de los desastres naturales que han ocurrido. Particularmente me ha tocado participar en la situación con los huracanes, con el famoso aguacero del viernes, a propósito de que hoy está cayendo un aguacero hoy. Me tocó en Santo Domingo Oeste en esa ocasión. Me tocó en el huracán Fiona Atomayor. Y recientemente pues tuve que rápidamente salir a atender los incendios de San Cristóbal. Esas son 3 experiencias que me han marcado de una manera invaluable. Ministro, hablando de todas las experiencias y labores que tiene el Ministerio de la Presidencia bajo su responsabilidad, ¿pudiera usted decir, quizás o no, que la seguridad ciudadana ha sido el principal desafío que usted ha tenido que enfrentar a su gestión como ministro de la Presidencia? Hay muchos, pero definitivamente ese es uno de ellos. Pero también uno donde está una gran posibilidad de impactar a la población. Pero sin duda alguna la seguridad ciudadana es importante. Todo lo que tiene que ver con el transporte colectivo es otra área fundamental. Las viviendas de bajo costo a través del programa Familia Feliz. También la titulación de terrenos a personas que tienen 20, 30 años viviendo en esos lugares. No hay un evento, y el presidente también opina lo mismo, no hay un evento que marque más que cuando usted va a un municipio particular y entrega 2,000, 3,000 títulos a esa persona. La cara de las personas, es decir, el sentir, como esas personas agarran ese título y te miran y te dicen, y le dicen al presidente: gracias, presidente, por básicamente cambiarme la vida. Eso no tiene precedente desde el punto de vista de las experiencias que yo he podido vivir a lo largo de los 54 años que tengo. Y uno sale de esas actividades sintiéndose pues obviamente muy satisfecho, y sintiéndose sobre todo el hecho de que ese sacrificio vale la pena, de que se están impactando vidas, de que se están cambiando vidas. Y por lo tanto sí, seguridad ciudadana es un tema fundamental, pero no es el único. Está el 911 también, que salva vidas todos los días. Y en fin, el Ministerio de la Presidencia se involucra pues prácticamente en todos los temas de la vida prácticamente nacional. Transversal, de hecho. Ministro, en todas las encuestas, o en la gran mayoría de ellas, el presidente de la República aparece en primer lugar, en un lejano primer lugar. De hecho, los números indican que ganaría en primera vuelta si fueran este domingo. ¿A qué usted atribuye ese liderazgo en todas las encuestas por parte del presidente Abinader? Lo primero que me viene a la mente es la transparencia. El presidente de la República desde el día 1 ha sido muy claro, ha sido muy específico de cómo su gobierno se iba a llevar. Y la transparencia iba a ser el primer activo y el primer baluarte bajo el cual se iba a trabajar. Y creo que el presidente ha sido muy consistente en ese aspecto, incluyendo tomando decisiones que, si se mira desde fuera, se puede observar o se puede interpretar que son decisiones políticamente incorrectas. Sin embargo, la población, que yo siempre digo, los dominicanos
tal vez la instrucción es algo que deban trabajar, pero tiene un sexto sentido para darse cuenta cuando una persona está actuando con sinceridad. Y yo creo que ese es el primer elemento que el presidente de la República, por el cual el presidente de la República lidera las encuestas. El segundo elemento, que yo también lo he dicho a través de los años, es que el presidente Abinader se preparó para gobernar. Y ahorita hacía mención de que veníamos trabajando por muchos años. Ese plan de gobierno, aunque fue afectado por la pandemia y hubo que hacer reajustes, dado esta situación, es un tema que viene trabajándose tan temprano como el 2010. El presidente viene con un pequeño equipo de trabajo haciendo cambios, trabajando, observando, y vamos a usar el término masajeando un plan de gobierno, que obviamente los tiempos van cambiando y hay que irlo adaptando. En la misma, ya mencioné la pandemia, pero que sin lugar a dudas, creó las condiciones para tener un presidente que no está improvisando. Ministro, ¿cuáles serían los principales logros que usted considera este periodo constitucional habrá de reflejar el primer periodo de gobierno del presidente Abinader? ¿Y cuáles serían esos temas pendientes en el caso eventual de que se reelija en mayo próximo? Bueno, yo creo que más o menos hemos tocado indirectamente algunos de esos logros. Yo creo que lo primero que me viene a la mente, y obviamente no es lo único, esos más de 60,000 títulos que se han otorgado a personas que tenían 20, 30 años sin casa. Otro aspecto importante es la estabilidad económica que se ha podido exhibir en medio de un proceso pandémico. El mismo manejo de la pandemia también es otro logro de este gobierno. Hay proyectos de obras públicas que también y que inclusive eran pendientes. Yo debo destacar la continuidad de Estado como uno de los grandes baluartes de este gobierno. El presidente se ha olvidado de pensar que solamente iban a hacer obras nuevas, sino que ha dado continuidad a una cantidad de obras que sí, que eran importantes, porque hay que saber reconocer otras cosas de otros gobiernos que eran importantes y que se estaban haciendo. Y es verdad que no necesariamente te dan ganancia política, pero sí hay una gran ganancia para las poblaciones que estaban esperando esas obras. Menciono una de manera importante, la presa de Montegrande, que es una obra que se arrancó en el 2010. Solamente se pudo realizar el 40% de esta obra entre el 2010 y el 2000. De hecho, en el 2008 hasta el 2020, y se está completando ahora a final de este año, por lo cual es algo de un gran impacto para el sur. Debo mencionar el proyecto de Pedernales, que es un proyecto que se está desarrollando en estos momentos, que queda como cuenta pendiente para el próximo gobierno, sin lugar a dudas también, porque es un proyecto de largo plazo. El proyecto de Manzanillo, toda esa integración de la frontera, es decir, los dominicanos por primera vez en su historia están mirando a la frontera. Como digo yo, un gobierno de 48,442 kilómetros cuadrados. Otro logro importante, el desarrollo del turismo. El turismo se está acercando a los 10 millones de visitantes, lo cual es sin lugar a dudas un éxito, con 10,000 millones, casi 10,000 millones de dólares de generación de divisas y colocando cada vez más a la República Dominicana en el mapa mundial, un tema que no se puede quedar de lado. También hay que mencionar de que la República Dominicana ha recibido 2 mejoras de calificación de riesgo en medio de este proceso, cosa que pocos países del mundo pueden exhibir. Otro logro importante, haber llegado a los 4,000 millones de dólares de inversión extranjera, que también es una cifra récord. Este año lo va a lograr por segunda ocasión, lo cual es una muestra de que la República Dominicana cada vez más es vista por el exterior con otro criterio. Los logros en el sector zona franca, también a nivel de empleo, a nivel de generación de divisas, pues también es un logro importante de este gobierno. Los proyectos de movilidad colectiva que se están desarrollando, particularmente ya obra terminada lo que es el teleférico
de los Alcarrizos, pero a esto se irán sumando el que queda como cuenta pendiente. Te estoy respondiendo las dos cosas al mismo tiempo. El monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago que se inaugura ahora a principios de año, que ya también habrá terminado, lo cual hay que mencionar también en movilidad colectiva todo lo que tiene que ver con los corredores de autobuses, que se han abierto 3 importantes corredores, hay otros 5 que se van a agregar el año próximo. Es decir, hay una cantidad importante de logros que este gobierno, sin lugar a dudas, podrá exhibir. A nivel de obra civil, la entrada de Santiago es un tema también importante para lo que es Santiago. En fin, podemos darle la vuelta al mapa entero y continuar mencionando pues obras importantes que este gobierno, en Familia Feliz y Mi Vivienda, a nivel de vivienda se habrán entregado unas 15,000 viviendas para cuando termine este primer gobierno, lo cual también es un récord. Viviendas de bajo costo estamos hablando, entre los dos programas. Los trabajos en las cañadas también no podemos dejar de mencionar. La cañada de Gurabo en Santiago, la cañada de la primera etapa de la cañada de Guajimía, que se va a terminar también antes que termine este gobierno. Y no debemos dejar de lado también lo que son los trabajos en la cañada de Cristo Park, que todos estos van terminados, son cañadas con un alto impacto ambiental que terminan siendo parques para el disfrute de esas barriadas. Ministro, dado todo ese recuento, incluyendo avances con programas específicos y obras, ¿qué opinión le merece cuando hay sectores que dicen que este es un gobierno que hace mucho Picasso y pocas obras concretas? Yo creo que las cifras están ahí. Desde mi punto de vista, eso lo decían, ya lo han dejado de decir. De hecho, desde el punto de vista estratégico, lo comenzaron a decir antes que el gobierno terminara. Es cierto que el gobierno tenía que dar los Picassos para terminar las obras primero. Por lo tanto, era lógico que fuera de Picasso primero, pero debieron haber esperado que terminara el gobierno para decir lo propio. El gobierno ha ido inaugurando obras a una velocidad importante y lo continuará haciendo antes de que termine el gobierno. Ya sé, por ejemplo, con los temas de las escuelas, ya se han inaugurado 106 escuelas, porque se refería mucho a los Picassos de las escuelas. 106 escuelas que ya se han inaugurado. Hay 27 en los próximos 2 meses en proceso. Hay 1,000 obras en desarrollo, 300 inauguraciones. Es decir, hay que esperar que los gobiernos terminen para que verdaderamente se pueda decir si los Picassos se convirtieron o no en finalizaciones. Pero hay que terminar. No podemos terminar obras sin dar los Picassos, aunque también hay que decirlo, y ya lo mencioné ahorita, nos hemos encargado de terminar obras que se quedaron inconclusas de gobiernos anteriores. Ministro, lo conocí como jugando tenis, ahí viéndolo a la distancia, esperando que saliera de la cancha usted para yo entrar. También lo vi y trabajé junto a usted en AFP Reservas y luego ahora en su rol de ministro de la Presidencia tenemos la oportunidad de compartir con usted. Puedo decir, dar fe y testimonio de que usted no ha cambiado su forma de ser. ¿Cómo es posible que una persona que esté ahora en el centro del poder no haya cambiado un ápice su carácter y su personalidad y sobre todo su nivel de acceso o apertura con la gente? Ese es el otro aspecto cuando comenzábamos el tema de asumir una posición como esta. Uno tiene que cambiar, pero uno tiene que cambiar en cuanto a aprendizaje, en cuanto a tomar nuevos elementos que te ofrece, de la oportunidad que tienes de aprender de la gente sobre todo. Porque yo tengo muchas anécdotas, yo soy una persona de anécdotas, pero la gente te enseña algo todos los días. En eso tú tienes que cambiar, pero tu esencia, quien tú eres, el que tú te tengas que manejar con humildad todo el tiempo, eso no lo puedes perder. Por una razón muy simple, así como entraste a la posición, así mismo sales. Todo eso tiene su fin. De hecho, yo voy tan allá
que si usted va a mi oficina en el Palacio Nacional, tú no vas a encontrar ni una fotografía mía ni de mi familia. Porque, y voy a explicar esta parte, porque yo hago la salvedad y digo que el día que me tenga que ir, recojo mi lápiz y me voy. El lápiz es un lápiz que yo utilizo para... Sí. Característico. Pues ese día que me tenga que ir, yo recojo mi lápiz y me voy. Porque uno tiene que entender que todas estas posiciones son transitorias. Y lo más particular, tú no definiste cuándo entrar, pero tampoco tú defines cuándo salir. El fallecido ministro Orlando Jorge Mera siempre enseñaba, que su padre le enseñó a su vez, que el poder es una sombra que pasa. Y ya usted me ha respondido a la pregunta, pero quisiera si puede ahondar un poco más en el hecho de que efectivamente usted estuvo en el sector privado, entró a la política, participó en la candidatura de un partido y un candidato específico al cual hoy usted sirve. ¿Usted está preparado para el día en que salga por esa puerta del Palacio Nacional? Recojo mi lápiz y me voy. Y sí, claro que debo pensar en ese día, porque puede llegar en el momento que uno menos lo espere. Esa es la realidad. La política es de circunstancias y de muchas variables que uno no controla. A diferencia de tu vida empresarial, que sí hay muchas variables que tú tienes que estar, pero se controla más el ambiente y las variables en el sector privado. En el sector público no es así. Es que es un juego de ajedrez donde sí tú te estás moviendo, pero no son ni siquiera las fichas del tablero, miles de fichas moviéndose que dictarán las circunstancias bajo la cual pues uno deberá regirse y uno deberá estar preparado para adaptarse a esas circunstancias. Uno lo que siempre tendrá, y ahí sí humildemente uno tiene que pedir perdón a la familia, perdón a los amigos, que son los que siempre deberán estar con uno, porque a ellos regresaremos. Ministro, no puedo despedirlo sin preguntarle finalmente si tiene la más absoluta convicción de que el presidente de la República, Luis Abinader, se reelegirá en mayo y si lo hace en primera vuelta. Tengo la total convicción de que eso va a ser así, porque obviamente están las fuerzas naturales que uno, pero asumiendo, pues no asumiendo nada especial, pues sin lugar a dudas no tengo duda de que será así, porque este es un gobierno, como digo, que tiene su plan, tiene su estrategia, tiene que ejecutar su estrategia, que es continuar inaugurando los proyectos que ha estado diseñando, continuarse manejando con la transparencia que se ha manejado, un presidente que marca con el ejemplo, y nosotros nos toca también seguir ese ejemplo. Como dije ahorita, la población dominicana tiene ese sexto sentido político. Yo digo que el dominicano tiene sexto sentido en dos cosas, en la política y en el dominó. ¿Y en la pelota? En la pelota el dominicano, no, esa es otra cosa. El dominicano tiene 3 hobbies: la pelota, el merengue, y ahí también entra la política, que claro, es el otro hobby del dominicano. Pero ese sexto sentido al dominicano le dice que debe haber una continuidad del presidente Luis Abinader para el periodo 2024-2028. Ministro, que no sea la última vez que nos visite. Así será, así será. Muchísimas gracias. Y a ustedes, hasta la próxima.